Amén. Qué hermoso es la imagen cuando cantamos de que Él deja las 99 y es por nosotros. Nosotros somos esa una que Él dejó el resto. Amen. Por ir y buscarnos. Cuánto valor y cuánto amor hemos de tener nosotros para Dios, que Él hizo eso por nosotros. Yes, what a value it is to know that we are that one, that He left the 99 to search that one, and we are that one. And how valuable and what an honor for us to be that one and to be the church of this time. Amén. Y hoy queremos este mes de abril profundizar un poco acerca del tema de vivir en el Cristo resucitado. And so in this month of April, we want to just go deeper into what it is to live in the resurrected Christ. Hace una semana, parece más, pero hace una semana acabamos de recordar aquel acto poderoso en que el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos. You know, it was just a week ago. It seems like it was longer than that, but just a week ago, we spoke about that beautiful moment where Jesus Christ, the Father, just resurrected Christ from the dead. Y hablábamos sobre las implicaciones de que Cristo haya resucitado. And we speak about the implications about Jesus Christ being resurrected. Y hoy quisiera hablar sobre las implicaciones de que nosotros estamos resucitados. El tema para los que escriben es implicaciones de estar resucitado. I want to talk to you then today, to preach to you today under the topic, the implications of being resurrected. Vamos a estar leyendo del libro de Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 10. We're going to be reading chapter 2 of Ephesians, verses 5 through 10. Ephesians 2, verses 5 through 10. Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 10. Y quiero invitarlos siempre a que puedan tener su Biblia, puedan tener su cuaderno, puedan tener su lápiz, porque en la medida en que vamos estudiando la palabra, necesitamos tener disciplina para ser discípulos. So I want to encourage you as your pastor to go ahead and grab your notebook, your Bible, your pen, and in the measure that we continue to practice these disciplines, we will become better disciples. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Verses 5 through 10, Ephesians 2. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amén, amén. Y vamos a estudiar las implicaciones entonces que tiene
estar resucitados. And so we're going to be studying the implications of being Y resurrected. son tres cosas las cuales podemos nosotros extraer acerca de aquellos que están resucitados en Cristo Jesús. And these are three things that we can learn from those who have been resurrected in Christ. Primero voy a estar hablando de una condición nueva. First, I'm going to be speaking about a new condition. Voy a estar hablando de una posición nueva I'm going to be speaking to you about a new position. y de un propósito nuevo. And I'm going to be speaking to you about a new purpose. Un nuevo tiempo comenzó en la muerte y resurrección de Cristo. A new time began in the death and resurrection of Christ Jesus. En el cielo y en la tierra hubo un nuevo tiempo. In the heavens and in the earth, there was a new time. Para los muertos y para los que estaban vivos comenzó un nuevo tiempo. For those who were dead and for those who were alive, a new time had begun. El plan de redención se llevó a cabo y ahora nosotros estamos en el Cristo The resucitado. plan of redemption had started, and now we are in the Lord Jesus Y Christ. eso tiene tanto implicaciones espirituales como implicaciones terrenales. And this has spiritual implications as well as earthly implications. Por eso la forma en que el Espíritu revela a Jesús en el creyente ahora es diferente. This is why the way that it is revealed, that the Lord is revealed to the believers, it is different now. The way that the Holy Spirit reveals the Lord Jesus in the believer is different. Y por eso, cuando antes de que Cristo resucitara, el Espíritu profetizaba acerca de alguien que iba a venir. So before that, the Spirit of God would prophesy. No está bien. ¿Antes de qué? Perdón. Antes de que Cristo resucitara, el Espíritu profetizaba acerca de que Él iba a venir. So before that the Spirit of God would come, the Spirit of the Lord was prophesying that Jesus would come. Pero to the earth. después de que Cristo vino y cumplió su programa, But after that, that Christ came and accomplished his program, his purpose. ahora el Espíritu está revelando a un Cristo resucitado. Now the Spirit of God is revealing a resurrected Christ. Y el deseo del creyente del siglo XXI And the desire of the believer of this century hacia Cristo towards Christ es el mismo que tiene Pablo en Filipenses 3:10. is the same one that Paul has in Philippians chapter 3 verse 10. ¿Cuál es ese deseo? Which desire is El de this? conocerlo a Él y el poder de su resurrección. It is to know him and the power of resurrection. Acordémonos algo, Pablo que quiere conocer más acerca del Cristo resucitado y su poder, Paul, this is a man who wants to know more about the Christ, the resurrected Christ and his power. hubo un cambio profético en su nombre. There was a change, a prophetic shift in his name, De Saulo a Pablo. being Saul to becoming Paul. Saulo era aquel que conocía la escritura, Saul was this man who knew the scripture, pero cuando Saulo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, but when Saul came and encountered the resurrected Christ, ahora las escrituras para Pablo son totalmente diferentes. now the scriptures for Paul seem completely different. Revelan al Cristo que murió, pero también ahora revelan al Cristo resucitado. They revealed the Christ who died, but now they also revealed the Christ who is alive. Y ahora usted se preguntará, pastor, ¿por qué el énfasis? ¿Por qué el énfasis en conocer al Cristo resucitado? You might ask, Pastor, why so much emphasis in this resurrected Christ? Porque si el Cristo resucitado no se te es revelado, entonces te quedarás con el Cristo de una religión. Well, if the resurrected Christ is not revealed to you, then you will just have a religion. Conocer al Cristo resucitado no solo es para
para enfrentar mis problemas que se me presenten. To know this resurrected Christ is not just to face the problems that I'm having, Sino también para saber qué hacer en la eternidad. but also to know what to do in Y eternity. entonces la primera implicación que hay cuando la palabra nos dice en Efesios 2, versículo 5, And so now this implication that there is when we read verses 5 nos through 10, dice que estábamos muertos en pecado, pero ahora nos dio vida juntamente con Cristo. it says that we were dead in our sins, but now that we are alive with Christ. Lo primero que implica estar resucitados es que hay una condición nueva. The first thing that it implies to being resurrected is that there is a new condition. La condición era que estábamos muertos espirituales, pero ahora tenemos vida This abundante. condition is that we were dead spiritually, but now we are alive. We are abundantly alive. Aquí hubo una resurrección, There is a resurrection here ¿sí? De muerte a vida. from death to life. Y esto primeramente es en un estado espiritual. And this, first of all, is in a spiritual stage. Estábamos, dice la palabra, muertos en pecados y en delitos. The Word of God says that we were dead in our sins que- and we were dead in our sins, in our trespasses. Y ahora estamos resucitados. And now we are resurrected. Ahora entendamos esta condición nueva en el creyente. And so let's understand this new condition in the believer. Cuando hablamos de un creyente resucitado, When we speak about a resurrected believer, no estamos hablando de alguien que tuvo un ajuste carnal, we are not talking about somebody who had a fix-up in their flesh, sino alguien que tuvo un cambio de naturaleza. but someone who had a change of nature. Sí, más bien, cuando usted lee el capítulo 2, en el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 3 nos dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. See, when we read chapter 2 of Ephesians, we can read that we are by nature children of wrath. Y vea lo que dice, que éramos por naturaleza. So Ephesians chapter 2 verses 1 says that we were by nature children of wrath. Y entonces eso significa que estar en el Cristo resucitado So what this means is that being in the resurrected Christ, no es un programa de superación personal. it is not a program of personal achievement, of personal feeling better about yourself. Esto no, estar en el Cristo resucitado no se trata de cambiar hábitos malos a hábitos buenos. Being the resurrected Christ is not about changing habits, bad habits, into good habits. Si usted creyó que de esto se trataba, de ser mejores personas, If you thought that what it was all about was being a good person, le predicaron un mal evangelio. they preached you a wrong gospel. Por eso cuando la gente a mí me dice, ¿cómo hago para ir a la iglesia? This is why Por eso la gente siempre dice, ¿cómo hago para ir a la iglesia? when people say, how do I do this to go to church and all that? Ah, y nunca, vean, la gente nunca o todavía no tiene lenguaje y para decir cómo hago para ser iglesia. Because people don't speak the language that the Bible says. People don't say, what do I do to be the church? Y entonces cuando la gente dice no quiero cambiar, And so when people say, I don't want to change, yo diría qué bueno, I would say, well, that's good. porque la obra de Dios Because the work of God, no es cambiar a gente mala a gente buena, it is not to change bad people to good people, sino resucitar a los que están muertos en sus pecados. but to resurrect those who are dead in their sin. Una condición nueva es recibir una naturaleza nueva y una vida espiritual. A new condition is to receive a new life and a new spiritual life. Esto no es
quiero acercarme a Dios, This is not about I want to come close to God porque quiero dejar mis pecados. because I want to leave my sins. Esa es una ilusión religiosa. That is a religious illusion. El lenguaje debería ser: yo quiero recibir a Cristo para ser resucitado. Instead, it should be I want to receive Christ to be resurrected. Por eso hay a veces personas que no creen que necesitan a Cristo, This is why there are people that think that they don't need Christ porque ellos se les ha predicado because they have been preached acerca de superación personal about a personal achievement y no de estar muertos en pecado y la necesidad de resucitar. but not about being dead in your sins and having the necessity of being resurrected. Y entonces, por eso yo no soy un pecador perdonado. This is why I am not a forgiven sinner. Soy un pecador resucitado. I am a resurrected sinner. En otras palabras, mi condición cambió. So in other words, my condition changed. El estilo de vida de un creyente después de conocer a Cristo es una evidencia de su salvación. So the believer, after knowing Christ, the lifestyle of a believer is an evidence that they have known Christ. There's an evidence of salvation in their lifestyle when they know Christ. Por eso, la muerte espiritual se trata de estar en pecados, pero la condición de un resucitado lo encontramos en que ahora tiene el fruto del Espíritu. So the life of a sinner, the results of the life of someone that is in sin is sin. But the ones that have come to Christ, there's a fruit of there's a salvation in their life. There's a different lifestyle. Y entonces, por eso, Cristo primeramente lo que implica estar resucitados es que hay un cambio de naturaleza, un cambio de condición. So the first implication of living in the resurrected Christ is that there is a change. There is a change of position. De estar muertos espirituales, From being dead spiritually, ahora tener la vida del resucitado. to now having the life of the resurrected Y one. no vida y vida juntamente con Cristo. And it is a life with the Lord Jesus Y es Christ. algo que nosotros no podemos hacer. And this is something that we cannot do on our own. Es algo que solo Cristo puede hacer. This is only something that Christ himself can do in Por us. eso dice: por gracia sois salvos. This is why we are saved by grace. Número 2, la segunda implicación de decir que estamos en el Cristo resucitado And a second implication of saying that we are in the resurrected Christ es que hubo un cambio de una posición espiritual. is that there was a change of position, a spiritual position. Cuando leemos el versículo 6, When we read verse 6, dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. verse 6 says, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Mire, aquí nosotros vemos un cambio de una posición espiritual, And so here we see a change of our spiritual position de una tumba espiritual from a spiritual tomb a ocupar lugares celestiales. to heavenly realms. Por eso aquí en el versículo 6, vea lo que dice. Dice: y con él nos resucitó. Eso habla de un cambio de condición. So it speaks right here in verse 6. It says, with him we have been resurrected. Pero también nos dice que con él nos hizo sentar en lugares celestiales. But it also says that we have been seated in Christ, in Christ Jesus. Y por eso, cuando habla acá sobre lugares celestiales, hoy tenemos que entender que solo el que ha sido resucitado ocupa posiciones celestiales. And so we can say here that any person who has
Any person who has resurrected can only occupy heavenly realms, heavenly places. Ahora, ¿qué significa una posición celestial? What does it mean to be in heavenly realms, seated in heavenly realms, or to have a spiritual position, heavenly places? Esta palabra, la palabra celestial, This word heavenly es una palabra griega que en el libro de Efesios significa la esfera de actividades espirituales. So this word that is declared in the book of Ephesians, what it means is a sphere of heavenly actions, Where there is spiritual activity. where a sphere where there is spiritual activities. Es el lugar donde el cielo influencia sobre una situación o persona. This is a place where the heavens have an influence over a person or a situation. Acordémonos de algo, el cielo influencia siempre sobre la tierra. The heavens, let's remember this, the heavens have an influence over the earth. Lo espiritual siempre tendrá un peso mayor que lo terrenal. The spiritual realm will always be have a stronger impact than the natural realm. Entonces, al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, So when we bring a dead sinner with the life of Christ, se produce una verdadera resurrección espiritual. there is now we see a true, real resurrection. Y la condición y la posición se producen por estar en unidad con Él. And so condition and position are produced by being in unity with Him. Entonces, cuando la palabra nos dice que nosotros tenemos una posición celestial o estamos sentados en lugares celestiales, And so when the Word of God tells us that we are seated in heavenly places, nos está hablando de una posición de victoria. it is speaking to us about a victorious position. ¿Qué representa estar en una posición de lugares celestiales? What does it represent to be seated in heavenly places? Es participar de su victoria. Well, it is to participate of His victory. Acordémonos que después de que Él resucita, la palabra nos dice que ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Let's remember that the Word of God says that Jesus is seated at the right hand of the Father. Pero también, de acuerdo a lo que estamos leyendo hoy, nosotros ahora ocupamos un lugar celestial juntamente con Cristo. But what we are reading here in Ephesians is that we are also being seated in heavenly places with Christ Jesus. El lugar que se le dio a Cristo fue el resultado de su victoria. The place that was given to Jesus Christ was the result of His victory. Por eso acá cuando nos está diciendo que estamos sentados en lugares celestiales, This is why when it speaks to us here that we are with Him in the heavenly places, nos está hablando de un lugar legítimo para recibir también bendiciones it is espirituales. speaking to us about a legitimate place to receive blessings. Por eso cuando leemos en la introducción del libro de Efesios capítulo 1, This is why when we read the introduction of Ephesians chapter 1, nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. it says that we have been blessed with all spiritual blessings. Ahora, ¿dónde recibimos esa bendición espiritual? Where do we receive these spiritual blessings? En el lugar celestial donde estamos sentados juntamente con Cristo. In the heavenly places where we are seated with Jesus Christ. Ahora, ¿por qué menciona acá lugares celestiales también? Well, why does it mention heavenly places also? ¿Y por qué puedo decir yo que es un asunto de victoria? And why am I saying that it is an issue of victory? Porque después en Efesios capítulo 6 versículos 12, Because later on in Ephesians chapter 6 verse 12, cuando nos habla acerca de la guerra espiritual when it speaks to us about spiritual warfare y acerca del ejército de las tinieblas, and about the darkness, No.
the army of darkness, nos dice que todos estos habitan en los lugares celestiales. it tells us that they all are living in spiritual places. Ahora, lo que nos dice esto, porque pastor, puedo estar confundido. ¿Cómo que el ejército de las tinieblas está en lugares celestiales y yo también estoy sentado en lugares celestiales? Okay, Pastor, well, I'm a bit confused here. How is it that the army of darkness are also in heavenly places, and you're saying that I'm in heavenly places too? How does this work? Acuérdese que en el ámbito celestial hay diferentes niveles Remember that in the spiritual realm there are different levels, y también hay rangos de autoridad. and there are authority ranks. Pero el más alto But es the el que highest tiene rank Cristo, The highest rank is the rank that Jesus Christ que es has, a la mano derecha del Padre. which is at the right hand of the Y Father. nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. We are seated with Jesus Christ. Por eso no hay tiniebla ni demonio que pueda prevalecer This is why there cuando is se enfrentan a nosotros. no demon, there is no darkness that can prevail when they face us. Porque ahora en el Cristo resucitado Because now in the resurrected Christ, estamos en una posición legítima we are in a legitimate position de autoridad espiritual of spiritual authority y de bendiciones and espirituales. spiritual blessings. Amén. Amen. Entonces espero que esté disfrutando entender lo que significa estar resucitado. I hope that you are enjoying what it means to be in the resurrected Christ. Entonces, en el versículo Efesios 6:12 And so let's go ahead and read Ephesians chapter 6 verse 12. dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Amén. Entonces, dos cosas acabamos de entender para aquellos que estamos resucitados. And so we have understood two things for those who are living in the resurrected Christ. Primero, hubo un cambio de condición. First, you had a change of condition De muertos espirituales from being dead spiritually a tener vida en to abundancia. having abundant life. Dos, hubo un cambio de posición. Number two, you had a change of De position estar en una tumba espiritual from being in a spiritual tomb a ocupar lugares celestiales to be placed and seated on heavenly places, que hablan de autoridad which speak of authority y de un lugar legítimo para recibir toda bendición espiritual. and a legitimate place to receive all spiritual blessings. Pero el tercero, But the third one that I want to la speak to tercera you about, implicación the third implication de estar resucitados to being resurrected es el propósito eterno. is eternal purpose. En su Biblia, Right there in your del Bibles, versículo 7 al 10, verses 7 through 10, nos habla de que Cristo hace todo esto, it speaks to us that Christ did all of this. resucita a los que están muertos espirituales, He resurrects all those who are dead spiritually. primero para mostrar que Él es bueno First of all, to show that He is good y que Él es rico en gracia. and that He is rich in grace. Y esto dice que es un don de Dios. And this says that it is a gift of God. Ahora, cuando dice la palabra don, que es la misma palabra regalo de Dios, And when it speaks to us in the Word of God, it speaks to it is a gift of God. Verse 8. Verse 8. todo regalo de Dios, diga conmigo, todo regalo de Dios Can you say with me, all gift of God es operativo. is Es algo que te lleva a accionar. it is something that will lead you to an action. O sea, nadie, vea, se lo voy a dramatizar.
por decirlo así. So let me show you what this looks like. Cuando Dios le dio a usted el don de salvación, When God gave you the gift of le salvation, dio ese regalo. He gave you this gift. Sí, ese don era como que si le dieran a usted un carro. This gift is like if God would have given you a car. Sí, es para moverse de lugar A al lugar B o a donde usted quiera. And this car moves you from a place A to place B to any other place. O sea, no se le da un carro a usted para que lo tenga aparcado en el garaje. No one gives you a car so you can have it parked in your garage or in your Sí, driveway. se le da un carro para que tenga un uso operacional. Your car has been given to you so that you can use it, put it in action. Entonces, el don de Dios, que es en la resurrección, And so now this gift of God, which is resurrection, que es la salvación, which is salvation, es algo que nos mueve a los creyentes. it is something that moves us as believers. Y como dice en el versículo 10, And go ahead and read verse 10. dice, creados en Cristo Jesús. Acuérdese que cuando ahora decimos Cristo Jesús, estamos hablando del Cristo resucitado. And so it says, created in Christ Jesus. And remember, when we say Christ Jesus, we are speaking about the resurrected Christ. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. It says that we were created in Christ Jesus to do good works, Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. which God prepared in advance for us to do. Ahora, acordémonos que entonces, separados de Él, estábamos separados de Él, pero ahora somos parte de su plan. Remember, we were separated from Him, but now we are part of this plan that He has for La us. salvación es una obra de creación Salvation is a work of creation. que ahora nosotros podemos manifestar la condición de vida y la posición espiritual que tenemos en Cristo a través de las obras. So now we can manifest our condition and our position through Christ Jesus, in Christ Jesus, through our works. Y voy concluyendo con esto. And I want to close up and finish up with this. El resucitado, el creyente resucitado, The resurrected believer ahora está capacitado para hacer buenas obras o las obras auténticas de Cristo. is now capable of doing the authentic works of Jesus Christ. Amén. Amen? Y entonces estas son tres implicaciones. And so these are the three implications. Entonces, por la fe, So by faith, en la sangre de Jesús by the faith that we have of the blood of Jesus y en la Christ, resurrección, in the resurrection, cada pecado fue cubierto. every sin has been forgiven. Por la fe en la obra de Cristo en la By cruz, faith of the work of Jesus Christ in the cross, hay un cambio de there naturaleza. is a change of nature. Por la fe en la posición By faith of in the position que tenemos en Cristo Jesús, that we now have in Christ Jesus, nosotros tenemos victoria we have victory y autoridad and authority sobre toda actividad espiritual que influencia lo terrenal. over any spiritual darkness that is influencing wherever we are. Y ahora nosotros, a través de las buenas obras, And now, us, through the good works, podemos mostrar a un Cristo resucitado. we can show a resurrected Christ. Amén. Amen? Qué poderoso es saber de que la resurrección de Cristo How powerful it is to know that the resurrection of Christ no solo lo afectó a Él, didn't only affect him, sino que también a nosotros. but it also reached us and affected us in a positive Están way. en el Cristo resucitado. To be living in the resurrected Christ Fue todo un cambio de condición y posición espiritual. was a whole change of condition spiritually. Por eso, tú y yo no podemos simplemente
ir a una iglesia. This is why you and I can simply not just go to a church or Ten- be the part of a church. Tenemos la capacidad de ser la We iglesia. have the capability to be the church. Por eso tú y yo no solo podemos cantar canciones, This is why you and I cannot just sing songs. sino adorar en espíritu y en verdad. Instead, we can worship God in spirit and in truth. Porque ya nuestros ojos fueron abiertos. Our eyes have now been Nuestros opened. oídos fueron Our abiertos. ears have been Nuestro opened. espíritu fue Our resucitado. spirit have been Por eso resurrected. nuestro lenguaje es This diferente. is why our language is different. Y hoy, And para today, aquellos que dicen que están en el Cristo resucitado, for those who say that are in the resurrected Christ, hay implicaciones grandes y profundas. there are implications deep and profound. Amén. Yo Amen. quiero que así como estás puedas ponerte de pie y podamos orar juntos. And I want you to just stand up wherever is it that you are, and I want you to pray with us. Padre, en el nombre de Jesús, And let's just start praying right now. Father, in the name of a Jesus, través de tu espíritu en nosotros, through your spirit in us, venimos a pedirte we come before you and ask you. que puedas revelar en nosotros We pray, Lord, that you may reveal to el us poder de la the resurrección. power of resurrection. Queremos conocer al Cristo We resucitado. want to know this resurrected Christ. Queremos caminar en el Cristo We resucitado. want to walk in this resurrected Christ. Queremos crecer en esta vida de la resurrección. We want to walk in this resurrected life, in this life of resurrection. Permítenos a caminar en el poder de la resurrección. We want to walk in the power of En resurrection. el poder que vence al pecado. We want to walk in the power that changes, that conquers sin. En el poder que vence las tinieblas. And the power that conquers darkness. Y en el poder que me capacita And in para the power that gives me the capability hacer las obras auténticas de Cristo Jesús. to do the authentic works of Christ Jesus. De orar por los enfermos. To pray for the sick. De echar fuera demonios. To pray so demons can leave. Y poder evangelizar para resucitar a los muertos And espirituales. to be able to preach the gospel, to bring resurrection to those who are dead Padre, spiritually. permite a la iglesia en este tiempo de crisis Lord, allow us in this time of crisis caminar en el poder de la to resurrección walk in the power of para que resurrection, mostremos a un mundo, so that we can show this world no al Cristo de una religión, not the Christ of a religion, sino al Cristo que murió y resucitó but the Christ who died and resurrected. y está ahora sentado en lugares celestiales, And this Christ that is now seated in heavenly y places. que a todo aquel que se acerque a él And that anyone who comes to him puede sentarse juntamente con él can be seated with him y recibir la vida de la resurrección. and can receive the life of resurrection. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias Thank you por esta obra nueva for this new work que comenzaste en nosotros that you began in a us través de la resurrección de Cristo. through the resurrection of Christ. Permítenos caminar Allow us to walk en esta revelación in this revelation del Cristo of the resucitado. resurrected Christ. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y Amen. amén. Amen. Dale un aplauso al Give the Señor Lord ahí en casa. An applause right there where you are. Y el próximo domingo vamos a seguir profundizando acerca de las implicaciones de estar en el Cristo resucitado. Next Sunday, get ready, because we will be continuing to speak more about, to teach more about what it is to be living in the resurrected Christ. What are the implications of living in the resurrected Christ? Dios te bendiga y te May God amamos bless mucho. you, and we love you all.